Mi familia se desmoronó justo en el funeral de mi padre. Mientras estaba allí, temblando y ahogada por el dolor, mi madrastra se acercó a mí y susurró algo que me dejó paralizada. «Cuida de Adam por mí. Estoy ocupada entreteniendo a los invitados». Así es, entreteniendo a los invitados. El mismo día en que estábamos enterrando al hombre que me había criado toda mi vida. Cuando me negué, estalló una guerra no declarada. Una batalla entre el dolor crudo y las actuaciones ensayadas. ¿Quién realmente estaba lamentando la pérdida de mi padre? ¿Y quién estaba usando nuestro dolor como una cortina de humo para escapar del peso de sus propias responsabilidades? Me llamo Eli. Tengo 18 años. Y acabo de perder a la única persona en este mundo que me hacía sentir completamente, incondicionalmente amado. Mi papá. Desde que era pequeño éramos inseparables. No era el tipo que dijera mucho. Pero cada abrazo, cada viaje a la escuela en ese viejo coche plateado, cada vez que se sentaba y escuchaba mis pequeñas historias tontas, todo me decía lo mismo. Siempre estaba ahí para mí. Cuando mi mamá lo dejó cuando yo tenía 10 años, dejando atrás un frío vacío en un hogar que nunca había sentido realmente pacífico, fue papá quien me abrazó y susurró: «Todavía nos tenemos el uno al otro, cariño». Desde ese día, él no solo era mi padre, era el único hogar que me quedaba. 3 años después, mi madre se volvió a casar y me mudé a su nueva casa, un lugar lleno de reglas estrictas y distancia emocional. Extrañamente, siempre me sentí como un invitado en la casa de mi propia madre. Los fines de semana con mi papá eran las únicas veces en las que realmente podía respirar, como si volviera a estar vivo. Cuando cumplí 13 años, papá me dijo que se iba a volver a casar. La mujer se llamaba Stacy, 30 años mayor que yo y venía con un hijo de 4 años llamado Adam. Papá dijo que eran una nueva familia y esperaba que pudiera aceptarlos. Pero no pude. Lo intenté, de verdad lo intenté. Pero Stacy siempre mantenía su distancia. Redecoró toda la casa, cerró con llave los cajones a los que solía tener acceso e incluso reemplazó las viejas tazas de cerámica que papá y yo habíamos elegido juntos. Sentí que ya no pertenecía. ¿Y Adam? Era un pequeño tornado animado por su mamá a destrozar todo. Me regañaban por no darle mi iPad o por no jugar con él mientras hacía la tarea. Stacy dejó claro que yo era solo el otro niño. Y aunque papá intentó mantener la paz, en el fondo sabía, para ellos, yo era solo una pieza del pasado que interrumpía su presente. Para cuando cumplí 16 años, empecé a evitar los fines de semana en casa de papá. Pero eso no significaba que me distanciara de él. Si acaso nos acercamos más. A nuestra manera. Él pasaba por mi escuela con mis sándwiches favoritos, me enviaba correos electrónicos cortos pero cálidos y siempre preguntaba: «¿Estás bien, Eli?». Una vez, cuando mamá me gritó por negarme a ir a la fiesta de cumpleaños de su nuevo esposo, papá me envió en silencio un regalo, un collar sencillo con las palabras grabadas: «Siempre eres suficiente». Un recordatorio de que, sin importar lo que pensara cualquier otra persona, yo estaba completa. Ese era él. No hablaba mucho, no hacía grandes promesas, pero siempre aparecía justo cuando necesitaba una mano que sostener, una mirada cálida o un recordatorio suave de que importaba. Por eso vine al funeral, no para representar a la nueva familia de papá, no para hacer de canguro y definitivamente no para ser educado por apariencia. Vine a despedirme del hombre que alguna vez fue mi mundo entero. Y por eso la solicitud de Stacy no solo era irrazonable, sino que se sentía como una bofetada a un corazón que ni siquiera había comenzado a sanar. Me quedé paralizado frente al ataúd, con ambas manos aferrando el elogio que había escrito la noche anterior, vertido con las últimas lágrimas que me quedaban. La primera línea seguía resonando en mi cabeza. Papá no era perfecto, pero era la única persona que nunca me dejó. No había dormido en absoluto. En la fría y silenciosa habitación me senté junto a una vieja caja de recuerdos, la que contenía cartas escritas a mano que papá me dio en 5º grado, el boleto de nuestra primera película juntos y el encendedor grabado con su nombre. Cada objeto se sentía como una aguja clavada en mi pecho.
pero sabía que tenía que estar allí. Tenía que decir mis últimas palabras, aunque mi garganta estuviera apretada, aunque mis rodillas temblaran bajo el vestido negro que me quedaba tan ajustado que apenas podía respirar. No esperaba que esta ceremonia fuera pacífica. Sabía que mi madre biológica, mi madrastra Stacy, Adam, el niño al que apenas conocía, y esta enredada red de emociones familiares mezcladas provocarían tensión bajo la superficie. Pero nunca, realmente nunca, esperé que Stacy se acercara a mí justo 15 minutos antes de que comenzara el servicio y dijera algo que nunca olvidaré. Eli, ¿puedes vigilar a Adam un rato? Está molesto y me gustaría tener las manos libres para recibir a los invitados. Parpadeé pensando que había escuchado mal. Mi cerebro ni siquiera podía procesar lo que significaba recibir a los invitados en este contexto. Esto no era un brunch dominical. Este era el funeral del hombre más importante en mi vida. Sin embargo, allí estaba Stacy, vestida con un vestido negro a la moda y tacones brillantes, completamente compuesta, perfectamente controlada, pidiéndome que cuidara como si fuera una contratada por horas. Intenté ser educado. Dije en voz baja: «Lo siento, pero necesito un tiempo para prepararme mentalmente para mi discurso». No se echó atrás. Ni un poco. ¿Te das cuenta de que no eres el único que está de duelo hoy, verdad? Yo también estoy destrozado. Pero si todos solo se enfocaran en sí mismos, no se haría nada. Me giré para mirarla, realmente verla, por primera vez. Y en ese momento me di cuenta. Para Stacy, este funeral era una actuación. Su momento para brillar como la viuda compuesta y respetable. Para mí, era la hija biológica, pero un pensamiento secundario. Alguien permitida para estar presente, pero no para ocupar espacio. Y fue entonces cuando las palabras simplemente salieron. Instintivo, agudo, un corte limpio directo desde mi interior. Perdiste a un esposo de 5 años. Perdí al hombre que me crió toda mi vida. Haz los cálculos. La boca de Stacy se abrió, como si le hubiera dado una bofetada. No dijo otra palabra. Se dio la vuelta y se alejó. Pero en ese segundo supe que había cruzado una línea invisible. Y pagaría por ello. Al otro lado de la habitación, Adam, el niño de 9 años, había escuchado la última parte. Sus ojos estaban enrojecidos y mi corazón se hundió. No lo odiaba. Simplemente no era la persona que podía cuidarlo mientras me desmoronaba por dentro. Pero para muchos en la sala, la historia se convirtió en una versión conveniente. La chica de 18 años se negó a cuidar de su hermanastro durante el funeral y le gritó a su madrastra. No vieron la noche en vela que había soportado. No vieron cómo temblaba al leer cada palabra de despedida a mi padre. Escucharon un resumen y emitieron un juicio. No necesito su perdón. Solo desearía que alguien me hubiera escuchado de verdad antes de ponerle la etiqueta de egoísta a Eli. No me di cuenta de cuán poderosas eran mis palabras. Perdiste a un esposo de 5 años. Perdí a la persona que me crió toda mi vida. Tú haz las cuentas. Pero en el momento en que Stacy dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, la respiración atrapada como si se le hubiera quedado atascada en la garganta, supe que había tocado un lugar que nunca quiso que nadie tocara, la frágil línea entre la verdad y el orgullo. No dijo una palabra más, sin negación, sin indignación, solo se quedó ahí un segundo, como si alguien le hubiera robado el guión de las manos. Luego se dio la vuelta y se alejó. El chasquido agudo de sus tacones en el suelo de madera, resonando como un metrónomo en el doloroso silencio dentro de mí. Solté un largo suspiro, tratando de mantenerme en pie, luego regresé en silencio a la primera fila. El elogio aún estaba en mis manos, pero las palabras se habían difuminado, manchadas por todo lo que estaba tratando de no sentir. ¿Debería haberme sentido culpable? Sí, pero no por decir la verdad, solo por tener que decirla en una habitación que no quería escucharla. No esperaba que ella entendiera.
Solo necesitaba que dejara de tratarme como si fuera una sombra que podía sacar cada vez que necesitaba ocultar su incomodidad. Este era el funeral de mi padre, no una actuación social. Y no me asignaron el papel de consolar a Adam, solo porque casualmente fuera su media hermana. Pensé que eso era el final, pero me equivoqué. En la recepción después del funeral, mientras la gente se agrupaba alrededor de la mesa de bocadillos intercambiando murmullos suaves y miradas llorosas, vi a Stacy hablando con mi madre biológica. Sus ojos seguían rojos, pero su voz contaba la historia con la cantidad justa de drama y dolor cuidadosamente seleccionado. Solo le pedí que vigilara a Adam. Está pasando por mucho. Y ella, esa chica, me gritó. Antes del funeral de su propio padre. Nada menos. Ella hizo llorar a Adam. Mi mamá levantó una ceja. Algunos parientes cercanos giraron la cabeza. El chisme viaja rápido en habitaciones como esa, más rápido que el duelo. De repente sentí sus miradas sobre mí. Algunos sacudieron la cabeza. Alguien susurró. Tan infantil. Una tía se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo firmemente: Eli, lastimaste a tu hermanito. ¿Quién crees que está sufriendo más aquí? ¿Es tu dolor el único que importa? Apretaba más fuerte mi vaso de agua, mi garganta se cerraba. ¿Hermano pequeño? Nunca fuimos hermanos, no en ningún sentido emocional. Nunca me llamaron hermana. Nunca tratada como parte de la familia en la casa donde mi padre vivió una vez. No culpé a Adam. Solo tenía 9 años. Y realmente creía que no entendía lo que estaba pasando. Él solo me vio decirle algo a su mamá. Y luego lloró. Para los adultos, eso fue todo lo que necesitaban. Ella hizo que el niño se molestara. Y eso fue suficiente para emitir un juicio. Nadie preguntó cómo pasé la noche anterior. Nadie preguntó si estaba bien leyendo el elogio mientras apenas me mantenía en pie. Nadie parecía recordar que yo era la hija biológica del hombre en ese ataúd. Todo lo que recordaron fue una frase que dije, y la retorcieron para que encajara perfectamente en su versión de la moralidad. Salí de la habitación, me dirigí directamente al patio trasero. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para tragar el nudo que se formaba en mi pecho. En el fondo, no sabía si merecía ser odiado de la manera en que me hacían sentir. Pero una cosa sabía con certeza. No estaba equivocada por negarme a hacerme cargo cuando los verdaderos adultos no se habían presentado desde el principio. Me quedé en el patio, con las manos temblando ligeramente por el viento frío, mis ojos fijos en los parches de hierba marrón marchita bajo mis pies. Dentro, la gente seguía charlando, dándose la mano, bebiendo ponche de frutas aguado y compartiendo gratos recuerdos del difunto. Pero sabía que, en algún lugar de esa casa, una versión de mi historia se estaba estirando delgada y amplia, como tinta derramándose en agua tibia. Eli se negó a cuidar de su hermanito y le respondió a su madrastra durante el funeral de su propio padre. Unas pocas personas pasaron junto a mí. Sus ojos ya no eran cálidos. Tal vez no sabían todo. Quizás solo escucharon el lado de Stacy o los susurros de mi madre. Pero eso fue suficiente. Ya habían encontrado a su villano para la ceremonia de hoy. Y, lamentablemente, yo era ese villano. Una tía lejana, alguien con quien rara vez hablaba, se acercó de repente. Su voz estaba impregnada de simpatía, con un toque de reproche. Eli, todos están de luto. Pero no deberías dejar que tus sentimientos personales lastimen a los demás. Adam es solo un niño. ¿De verdad crees que no se va a acordar de esto? Me reí en silencio en mi mente. Nadie preguntó si me dolía. Nadie recordaba que el hombre que yacía en ese ataúd era el que más amaba en este mundo. Pero exteriormente, solo asentí educadamente. No porque estuviera de acuerdo, pero porque estaba demasiado cansado para discutir. El funeral de mi padre, el mismo hombre que una vez me dijo, «La verdadera bondad no necesita gritar para ser vista», se había convertido en el lugar donde ahora tenía que defenderme de las narrativas de los adultos bien intencionados que pensaban que la madurez venía con la edad. Stacy seguía interpretando a la víctima perfecta, sin sollozos dramáticos,
sin dramatismos, solo el toque justo de ojos vidriosos y una narración lenta y triste, suficiente para hacer que cualquiera creyera que era la esposa leal y afligida, herida por la frialdad de su hijastra. Nadie recordaba cómo una vez me hizo sentir como una extraña en la casa de mi propio padre, que Adam nunca me llamó hermana, que nadie me preguntara cómo me sentía cuando papá se volvió a casar, o cuando vaciaron mi habitación para convertirla en el rincón de juegos del bebé. Pero hoy, solo una frase mía, dicha mientras estaba desconsolada y me pidieron que cuidara a un niño que apenas conocía, se convirtió en la prueba de mi supuesta egoísmo. Incluso mi madre, que se divorció de mi papá diciendo que era demasiado blando con su hija, no me apoyó. No dijo nada directamente. Pero la forma en que me miró mientras estaba al lado de Stacy me lo dijo todo. Me habían clasificado como el problema. Sentía que me hundía, no porque me arrepintiera de haber rechazado a Stacy, pero porque finalmente entendí. Para ellos, la familia no importaba tanto como mantener las apariencias, preservar la paz de un funeral, asegurarse de que todos se quedaran en sus roles asignados, sin importar cuánto sufrimiento silencioso esos roles estaban enterrando. ¿Y Adam? Se escondió en los brazos de su madre, evitando mis ojos mientras pasaba. No estaba enojado. Lo entendí. Era demasiado joven para saber quién tenía razón o quién no. Solo sabía una cosa: quién hacía llorar a su mamá. Y para un niño eso es todo lo que se necesita para coronar a alguien como el villano. Pero ya no soy un niño. Sé esto con certeza. Cuando la gente no quiere entenderte, no importa cuánto estés sufriendo, siempre habrá alguien listo para poner la etiqueta de demasiado egoísta para preocuparse en tu pecho. Y eso, el día que te despides de la persona que más amabas, es una herida que ninguna disculpa podrá sanar. Después del funeral ese día, me pregunté cientos de veces: ¿fui demasiado duro? ¿Realmente lastimé a Adam? ¿Debería haberme quedado callada, haber mordido mi lengua y haber mantenido la paz por un día especial? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta. La culpa que sentía no venía de mis propias acciones. Venía de la forma en que los demás elegían interpretarlas. No niego que Adam lloró. Lo vi. Y mi corazón se rompió cuando noté sus pequeños ojos, rojos e hinchados. Solía ser un niño atrapado en el caos de los adultos. Conozco ese sentimiento demasiado bien. Pero también sabía que si me permitía desempeñar el papel de hermana mayor temporal, mientras me desmoronaba por dentro, estaría traicionando a mi padre, el hombre que, si todavía estuviera vivo, habría sido el primero en acercarse y decir: no tienes que ser fuerte para nadie más que para ti mismo. No estoy enojado con Adam. Ni siquiera estoy realmente enojado con Stacy. Al menos, no de la manera habitual. Lo que más dolió fue cómo todos eligieron ignorar la verdad solo para proteger una versión idealizada de una despedida perfecta. Yo, la única hija biológica, terminé siendo la persona más innecesaria en el funeral de mi propio padre. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie vino a abrazarme o a decirme: tu papá estaría orgulloso de ti por mantenerte firme. No había ni una sola alma. Todo lo que recibí fueron acusaciones, que sobrereaccioné, que fui impaciente con mi hermano menor, que no entendí el dolor de otra persona. Pero les pregunto esto: ¿alguien entendió el mío? ¿Alguien sabía que lloré durante 3 días seguidos después de escuchar la noticia de su muerte? ¿Alguien sabía que reescribí el elogio fúnebre 4 veces porque mi garganta se cerraba cada vez que decía su nombre en voz alta? ¿Alguien sabía que me senté en el baño durante casi 1 hora esa mañana, solo tratando de redibujar la forma de mis ojos hinchados y sin dormir? No. Y tal vez no querían. Me sentía como un espejo roto, reflejando todo lo que la gente quería ver, pero nunca completo. Querían que fuera amable, ser dulce, ser maduro para mi edad. Querían que mostrara empatía, pero nunca me dieron el derecho a recibirla. Así que tomé una decisión ese día. No voy a disculparme más. No porque no tenga corazón.
sino porque mi corazón fue llevado al límite ese día. Puedo mostrarle cariño a Adam de otras maneras, al no resentirlo, al no excluirlo, pero no tengo ninguna obligación de complacer a mi madrastra, ni de limpiar después de las decisiones que tomó al criarlo. Me aferré a lo más importante ese día, mi amor y lealtad hacia mi padre. Me mantuve erguido. Dije mi despedida con cada onza de verdad sin filtrar, y si eso me hacía egoísta a sus ojos, que así sea. Porque a veces, para ser fiel a ti mismo, tienes que aceptar ser el villano en la historia de otra persona. Y creo que, donde quiera que esté ahora, mi padre lo entiende, y él está sonriendo, orgulloso de que su hija no se rindiera ante nada falso el día en que nos despedimos del amor más verdadero de su vida. A veces, en un funeral, la gente no solo entierra a los muertos. Sin saberlo, también entierran las emociones crudas y honestas de los vivos. Si alguna vez te han llamado demasiado frío, demasiado sensible o demasiado egoísta, simplemente porque lloras a tu manera, recuerda esto: el dolor no tiene fórmula, y la compasión no es sufrimiento silencioso. Tienes el derecho de alejarte de cargas que nunca debieron ser tuyas, incluso en los momentos en que más se espera empatía. No tienes que fingir ser fuerte cuando tu corazón está destrozado, y no estás obligado a hacer que los demás se sientan cómodos a costa de ti mismo. Aférrate a la verdad, aférrate a tu dignidad, y vive con suficiente honestidad para que, si llega el día en que debas decir adiós, no te arrepientas de haber permanecido en silencio cuando más se necesitaba tu voz. Aquí es donde termina la historia. Si esto te conmovió, por favor, déjanos un comentario, dale un like, comparte el video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo y nos ayuda a crear contenido más significativo. Gracias por escuchar. Adiós y hasta la próxima.